Yo renuncié a la democracia cristiana y soy independiente y me siento muy, muy cómoda siendo independiente. O sea, siento que puedo opinar, que tengo libertad. También puedo opinar que me gusta lo que está pasando en la democracia cristiana. Probablemente si la democracia cristiana hubiera ejercido el liderazgo que está ejerciendo hoy día en el gobierno anterior y en otros periodos, a lo mejor yo no me habría ido, pero tampoco sé bien lo que va a pasar y de verdad estoy tranquila. Me gusta esta libertad. No. He conversado, sí, con Fuad Chahín una vez. Y fue una reunión interesante. Tengo muchos amigos en la democracia cristiana, me he juntado también en reuniones en que han participado, no sé, Genaro Arragá, Jorge Burgos, Jorge Correa, en fin, tengo cercanía con muchas personas y con la gente de CEPLAN también, con José Pablo Arellano, que he trabajado bastante en temas de educación. Y con ellos me siento muy afín, pero mi experiencia en la democracia cristiana en el último tiempo fue muy dura, entonces estoy como aliviada de estar fuera. Sí. Yo creo que al mundo de la oposición no puede gustarle que la democracia cristiana ejerza este liderazgo, porque durante años el liderazgo lo ejercieron ellos y la democracia cristiana estuvo como de vagón de cola. O sea, en el gobierno anterior las decisiones que se tomaban pasaban muy por encima de la democracia cristiana, o sea, era mucho más escuchado el Partido Comunista, y dirigentes de los partidos de la oposición, en este tiempo del oficialismo, como por ejemplo, no sé, los dirigentes del Partido Socialista, dirigentes incluso del Frente Amplio. Entonces, claro, por supuesto que no puede gustarles hoy día que la democracia cristiana al final está poniendo la agenda, porque los que van a tener que alinearse o no alinearse son los que antes ponían las reglas del juego. Entonces, me parece que es natural que pase eso. Yo, sin embargo, creo que la democracia cristiana está haciendo política. Los otros partidos están muy atomizados, muy paralizados, muy divididos. No quiere decir que la democracia cristiana no esté dividida y tampoco sabemos bien qué va a pasar con los mismos acuerdos que ha llegado la directiva en el Senado, pero yo no sé, tengo confianza en que es probable que en el Senado incluso se sumen a estos acuerdos personas como Lagos Weber, como José Miguel Insulza, anda a saber tú. Y entonces es un cambio bien grande, porque al final la música la pone la DC, y eso a mí me parece que es interesante como fenómeno. Que no había ocurrido desde, o sea, durante, yo te diría que desde el primer gobierno de Michelle Bachelet, pero ya en el segundo gobierno ya fue un poco patético. O sea, acuérdate tú que no sé, tú lo puedes poner de otra manera, que el ministro del Interior, ¿cómo se llama? Mario Fernández, dijo: la democracia cristiana es el arroz graneado de este gobierno. Y era ministro del Interior. Y era DC. Entonces, así se sentía la democracia cristiana. Arroz graneado de ese gobierno, y no fue capaz, teniendo más parlamentarios que ahora, de haber ejercido un rol. En cambio ahora tiene menos parlamentarios y está ejerciendo un rol. Entonces a mí me gusta eso.
es política sin llorar. O sea, por favor, ¿cuántas deslealtades ha habido? La política no se define tampoco por lealtades. También tiene oportunidades, tiene voluntad, o sea, requiere ver esas oportunidades y tener la voluntad de influir. Entonces, yo no digo que las lealtades no sean importantes, pero cuando tú estás gestionando un acuerdo de todos y cuesta ponerse de acuerdo y no estás de acuerdo en todo lo que se está requiriendo y tienes la oportunidad de generar un acuerdo en beneficio del país, de destrabar una discusión, a mí me parece que la lealtad principal al final es con los electores, con la ciudadanía, es con el país. Entonces, de verdad que yo siento que la oposición ha sido muy obstruccionista, entonces llegar a un acuerdo en la oposición ya es difícil, pero además es una forma de decir, mira, no vamos a facilitar las cosas al gobierno. Yo creo que la democracia cristiana en este cambio está también, o sea, de hecho, por ejemplo, lo que ha hecho con las pymes, le ha redituado porque ha interpretado a un sector de la población y veremos qué pasa. Pero finalmente yo creo que la lealtad tiene que ser con la gente. Yo no sé si es ceder poco, pero la verdad es que tampoco me atrevo a opinar de una cosa tan técnica. Lo que sí percibo es que la reintegración también tiene un beneficio grande para las pymes, que son mayoritarias. Entonces, no sé, yo creo que hay mucho que ver en este tema, cómo se compensa la recuperación de esos recursos y también cómo funciona el sistema de manera que no se produzca ilusión, porque el gran problema de la integración en el pasado tuvo que ver mucho con la ilusión. La reforma anterior pretendía recaudar un monto de recursos que no se han recaudado también. Entonces uno no sabe bien si efectivamente se consiguió el objetivo que se planteó con la separación. Yo no sé por qué, pero es verdad que se hablaba de 8.000 millones en régimen y resulta que estamos muy lejos de eso. Y al final los recursos para la gratuidad faltan y los recursos para las cosas que se iban a hacer no están. En fin, yo creo que es evidente que esa reforma tuvo problemas y se legisló muy rápido y entonces, bueno, ahora se está, entre comillas, corrigiendo en un gobierno de derecha, pero yo creo que lo que está haciendo la democracia cristiana es buscar una salida razonable en vez de oponerse a que la reforma salga. Bueno, hoy día se ve una sociedad tendiente, más que la sociedad, pero yo creo que el mundo de la política se ve más polarizado,
Y entonces es interesante ver que en las encuestas, por ejemplo, las personas que salen con más aprobación o como futuros candidatos sean José Antonio Kast y Beatriz Sánchez. Y entonces hoy día... Y Lavín. También Lavín. Probablemente va a ser Lavín el que se va a encumbrar más. Y yo veo al mundo de la exconcertación, bueno, muchos que ya tenemos más años y que vienen y que de alguna manera no ha habido una continuidad de ese mundo en los más jóvenes. O sea, donde uno ve dirigentes jóvenes en las universidades que sean de los partidos de la Concertación. No. Eso no existe. Y existía hasta hace 15 años atrás. Pero en los últimos se fue, y los jóvenes están en otra posición. Básicamente los que se pronuncian están en una posición mucho más radical, yo diría nostálgica de una épica que ellos no han tenido. Entonces ellos miran los años 60, los años 70 como casi como referente, porque había una lucha que era muy, muy potente, pero no han encontrado una causa tan potente como esa, porque no existe. Entonces, claro, su tema hoy día es la igualdad, pero es distinto luchar por la igualdad que luchar por los derechos humanos, el cambio. Claro, ahora también ellos quieren el cambio de mundo, pero un mundo que es mucho más incierto, porque antes nosotros sabíamos que el mundo estaba dividido en tres, y no sé, y uno está aquí, acá o allá, y hoy día no sabemos bien cómo viene el futuro. Yo creo que estamos interpretándolo muy poco, y los jóvenes también. O sea, está muy coyuntural la política, y de verdad no sabemos. Por ejemplo, las últimas generaciones, siempre ha sucedido en Chile en los últimos, no sé, 30 años, que las nuevas generaciones progresan en relación a sus padres. Pero no sabemos si eso va a seguir ocurriendo. Ya de hecho en Estados Unidos ya no está ocurriendo, en Europa no está ocurriendo. Entonces la globalización trae una disminución grande de la pobreza, un aumento también del bienestar, pero también una tremenda desigualdad. Y un techo y una incertidumbre muy grande. Entonces, yo creo que por ahí no hay muchas cosas que estén pasando. Uno ha visto un grupo de una generación más joven, donde está la derecha, donde están, no sé, creo que la Carolina Toa, esta chica del Frente Amplio, de Revolución Democrática, que es la... ¿Gail? No, ¿cómo se llama? Ay, que estoy tonta. Esto me pasa con la edad, que se me olvida el nombre. Yo era periodista, debiera saber, pero... No, la que fue la hija de la hija de ay, que estoy tonta, bueno. Ya, sigamos conversando. Sigamos. Ya me voy a acordar al tiro, la que fue agregada en Estados Unidos. ¿Agregada de? Agregada cultural en Estados Unidos. La Javiera. Ya. Que yo la encuentro súper potente a ella. Ya. Bueno, ahí hay un grupo de gente que debiera ser capaz de... Por otra parte, también hay personas, yo creo que en la derecha, que están... yo no lo puedo situar en la derecha a Sebastián Sichel, pero Sebastián es una persona que tiene una trayectoria y que tiene una mirada cultural, es hijo de la Concertación, y que yo creo que es bastante potente también. Entonces por ahí yo creo que tiene que surgir algo nuevo, más y que pueda dar respuesta a este escenario distinto.
Pero no veo a la antigua concertación reapareciendo. No, eso no lo veo. Sí, no sé, la palabra es un poco ethos, no sé. Yo creo que hoy día, por ejemplo, ya uno empieza a ver también en el mismo discurso de la izquierda, ¿verdad? Del Frente Amplio, esta necesidad de conectar con la gente, de ir más paso a paso, de buscar acuerdos, como que se empieza a imponer un sentido común más propio de la concertación. Yo todavía no, pero yo creo que está germinando. Claro. A mí me da pena porque la verdad es que, o sea, estamos discutiendo cosas que se discutían en el año 2003. O sea, no puedo creer, por ejemplo, que todavía no se apruebe el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas después de que ha pasado, de que eso fue una promesa que fue el 90 y el 2003 se reiteró y estamos en el 2019 y todavía no pasa nada. Y así, hay muchos otros temas. Ahora, todos estos temas nuevos que se han puesto en la agenda, básicamente también son temas de las minorías que estaban más desapercibidas. Y a mí me parece muy importante que estén en la agenda, pero no que se coman la agenda. Porque de alguna manera, o sea, uno ve, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Trump con un discurso anti-minorías termina ganando, porque la mayoría dice yo no pertenezco a esas minorías y yo quiero que me miren a mí. ¿Ah? Entonces ahí hay una disyuntiva de cuánto tú, o sea, no cuánto tú asumes los temas, pero cuánto te comen la agenda, porque si te comen la agenda, y si esos son tus temas, si los temas de la nueva izquierda van a ser solo los temas de las minorías, la nueva izquierda no va a tener, va a tener un techo, o sea, no va a poder expandirse. Y yo ahí veo que es algo que tenemos que mirar, lo que ha ocurrido en otras partes, para no cometer el mismo error, lo cual no significa seguir invisibilizando esos temas. Pero, por ejemplo, el mismo movimiento estudiantil, se levanta el tema feminista con mucha fuerza y se termina cuando se empieza a tomar en las universidades y los protocolos y, en fin, simplemente se corrió el cerco. Claro. ¿Ah? Pero si esas van a ser las causas de la política se va a reducir en términos de mirar el bien común general. Yo creo que tiene que ver con el desarrollo de Chile y un desarrollo que sea inclusivo, pero tiene que ver con el desarrollo también, porque si el país, por ejemplo, voy a hablar de educación, no hace un cambio sustantivo en cómo se aprende, cómo se enseña, cómo funciona el tiempo y la organización escolar. Hoy día estamos estancados, y estamos estancados porque llevamos muchos años discutiendo sobre la institucionalidad, sobre el financiamiento, pero los colegios siguen funcionando como en el siglo XX, incluso como en el siglo XIX.
Entonces, un profesor dictando una clase, ni los profesores motivados, ni los alumnos motivados. Y ahí hay que hacer un cambio muy radical. Entonces, y se hace un pequeño cambio con el tema de que haya más flexibilidad en tercero y cuarto medio para que los alumnos puedan elegir distintas cosas, entre distintas alternativas, y entonces todo el foco se pone en, no, hay una hora menos, un curso tiene una hora menos de historia, o un grupo, un sector tiene menos educación física. Entonces no estamos entendiendo de qué se trata. O sea, la tendencia en el mundo es que hay menos asignaturas, más profundas, más trabajo colaborativo, más profesores que guían, más conexión con los problemas del mundo real. O sea, yo asistí a un seminario hace, no sé, 5 o 6 años atrás, donde todo lo que se veía era cómo la enseñanza media tenía que vincularse con los temas del mundo de hoy, con el cambio climático, con las energías, con las enfermedades de hoy, con la globalización, con los problemas de la globalización, con los problemas comunitarios. Y eso no lo estamos haciendo. Entonces, y con las nuevas tecnologías. Muy liviana, o sea, de verdad que, mira, yo soy profesora de historia, pero en estricto rigor, hoy día en cuarto medio, historia es educación cívica. Entonces, en tercero medio ahora va a ser educación cívica también, o educación ciudadana. Por lo tanto, es un curso nomás el que no va a tener historia, como tenía antes, o sea, y toda la historia se va a ver hasta segundo medio. Hoy día, yo me encontré con unos profesores hace un tiempo, bueno, yo voy a todos los colegios, pero en un foro que fui, entonces una profesora de historia se me acercó y me dijo, oiga, en tercero medio estamos repitiendo lo que hacíamos en segundo medio, porque el currículum iba a cambiar y no ha cambiado. Bueno, de todas maneras, yo creo que eso es así, pero también, o sea, este currículum se hizo con harta consulta, mucha. O sea, tú podías opinar sobre el currículum en internet, pero además un día se suspendieron las clases y se hicieron consultas en los colegios. No sé cuánto de eso llega, porque al final también hay un grupo pero también está el Consejo Nacional de Educación, que vio 7 veces, creo, este currículum y le hizo observaciones, y ahí hay gente buena, hay técnicos que miran, yo no sé, probablemente, o sea, ahí hay un problema, que la gente, aunque participe de esa manera, no se siente influyendo, no se siente participando. Pero también quiero decirlo que aunque me duele, que el mundo de los profesores es muy tradicional, es muy conservador, hacen lo mismo y las facultades de educación son muy malas, porque no están enseñando de manera distinta tampoco. O sea, los profesores, o sea, la experiencia nuestra es que nosotros formamos a los profesores cuando llegan. Y mi experiencia, que estudié en la Universidad Católica, es la misma. Yo aprendí a hacer clase cuando entré a hacer clase. ¿Ah? Claro, bueno, muchas profesiones son así. Son así, la experiencia sí. Es la que... Pero también, o sea, si tú, mira, por ejemplo, en Singapur, claro que es un país chico, tienen una escuela de formación de profesores. ¿Y qué le enseñan a los profesores? Uno, su asignatura, ya, y tiene que saber. Ya. Lo otro, desarrollo personal. Que los profesores vayan al teatro, al cine, lean, sean cultos, escuchen música, se formen también para poder comunicarse bien,
no afectarse, no frustrarse con facilidad. Hoy día las cosas son muy difíciles en los colegios. Nosotros tenemos profesores que a veces no se pueden, y yo los entiendo, que no pueden lidiar con alumnos de primero básico. Después, y por último les enseñan a resolver conflictos. Entonces yo creo que por ahí va, y no tanta psicología de la educación y sociología de la educación y no sé qué. Y cómo llegan los profesores y no saben manejar a sus cursos, no saben motivar. Muchos no están motivados ellos porque es fome lo que tienen que enseñar. Nosotros administramos 2 colegios, que ninguno es nuestro. Pero por ejemplo, ¿quiénes para que la Corporación Aprender. Ya. Y la Corporación, perdón, creí que era el mío. La Corporación Aprender. Y no tenemos 45 alumnos por curso. O sea, hemos puesto tope 38, con lo cual tenemos menos subvención. Pero, o sea, 45 alumnos es muy difícil. Y la mayoría de los colegios no tiene más de... O sea, son pocos los colegios que tienen 45 alumnos por curso, porque hay menos niños. Ahora están llegando más niños con la inmigración. Pero la verdad es que los colegios municipales pueden tener tranquilamente 25 alumnos por curso. Y a mí también me extraña que nosotros tenemos cursos donde hay 30 alumnos. Y me extraña que esos cursos con 30 alumnos no sean mejores que los que tienen más. Entonces algo pasa ahí también, ¿sí? Los cambios que ha habido en la sociedad en los últimos, no sé, la última década son enormes. Uno lo ve en los colegios. O sea, el nivel de conflictividad era mucho menor. ¿Conflictividad de qué tipo? Conflictividad, por ejemplo, de niños que amenazan a otro de muerte, que llegan o que pertenecen a bandas, que llegan los familiares al colegio a buscar al niño que fue amenazado con palos, con pistolas. O sea, conflictividad grave. Niños que los detienen y les decomisan drogas, pero no pocas. O sea, uno puede tener, existen los casos, y yo los conozco, de alumnos que han estado detenidos por que les han decomisado 4 kilos de droga. ¿Niños de qué edad? 17 años. O niñas, por ejemplo, desertoras del sistema que vuelven y que no son capaces de estar en la sala, que tienen 15 años y están en octavo básico, que tienen 17 años y están en octavo básico, que amenazan con tijera a la compañera. Ese tipo de cosas pasan en los colegios más vulnerables muy frecuentemente. Claro, pero ahí fíjate que hay formas, o sea, por ejemplo, nosotros hemos bajado mucho la conflictividad en uno de esos colegios con un sistema en que los niños se juntan todos los días en un círculo y conversan sobre qué les pasó. Y eso lo tenemos media hora todos los días, en que ellos conversan con el profesor jefe y si tienen conflictos, ven cómo los resuelven, etcétera. Y hemos bajado la conflictividad. O sea, la educación se puede, pero los padres, o sea, uno también siempre dice, no, que los padres, en los colegios te reclaman mucho, te dicen, oye, es que los padres no vienen. Yo digo, bueno, esa es la realidad, chao, o sea, claro, con eso trabajamos. Si los padres no vienen, no pueden venir, algunos también están presos. Otras madres que trabajan todo el día, que no les dan permiso. Hay un tema de deterioro social que es súper preocupante.
No, pues, No, por ¿cuál? supuesto. ¿A qué se refiere? Bueno, a ver, me voy a ir por dos lados. Uno, la vida moderna, dura, trabajo lejos, eh, poco espacio para estar con los hijos, agotamiento, muchas familias, madres solas con los hijos, abuelos con los hijos, desestructura, y los alumnos llegan con muy poca estructura a los colegios, ¿no? Esa es una parte. La otra parte, y esto es mi beta más conservadora, yo creo que la otra parte tiene que ver con un relajo respecto a las responsabilidades. Aquí, o sea, los padres sienten que el colegio se tiene que hacer cargo del hijo, son súper reclamadores, o sea, si tú a un hijo, por ejemplo, el tema de que lleguen puntuales o que asistan a clase, y tú llamas a una mamá y la mamá te dice, no, que mi hijo no quiso ir a clase hoy día y está en cama. O si tú le dices, mire, su hijo pasó tal cosa, me dice, yo no acepto eso, así que me lo llevo. ¿Me entiendes? O sea, hay algo entre sobreprotección, falta de responsabilizarse, y de los mismos chiquillos también, porque hay unos chicos que van al colegio y quieren salir adelante, pero hay otros que no tienen ese interés, y que más bien sienten que todos se los deben, como una cultura de puros derechos. Y yo creo que esa cultura, ese discurso de los derechos en Chile se ha exagerado. Entonces hay mucho más derechos que deberes. Que eso influye en la capacidad de Sí. cumplir las metas educativas. Claro, completamente. Puedes llegar a eso, Ya. pero nosotros, o sea, cuando faltan los niños, en general los colegios van a buscarlos. ¿Pero Hoy los día colegios cada vez municipales más. los van a buscar? Yo no sé, Ya. pero en los colegios particulares subvencionados, o sea, hay mucha preocupación y hoy día hay una campaña, o sea, porque hay estudios, o sea, la Fundación Oportunidad hizo un estudio súper interesante, que lo hizo con la Universidad de Harvard, y muestra que el tema de la asistencia es clave, o sea, si un niño falta 2 días en 15 días, ese niño ya falta un mes, y ese niño de todas maneras va a tener un retraso. Entonces se habla de la inasistencia crónica y hay mucha campaña, hay muchas formas de lograr que comités de asistencia, etc. Hay colegios municipales que lo hacen, o sea, en la sexta región la Fundación Oportunidad ha trabajado con toda la sexta región y ellos han hecho cosas estupendas, o sea, como con niños de 4 y 5 años, que son los que menos van, han logrado asistencias muy buenas. Pero tenemos un tremendo problema con la decepción, porque si bien tú estás obligado, todos los colegios están obligados a que los niños asistan. Por ejemplo, nosotros este año ya tenemos unos 4 niños que eran desertores, y que los colegios no pueden retenerlo y los chicos no van. No se la pueden para estar en el colegio, porque han sido desertores, han estado en la calle, no resisten estar una hora de clase, menos con las clases como son. ¿Ah? Entonces, tiene que haber también dispositivos especiales. Si uno pudiera tenerlos dentro de los colegios, a lo mejor, pero no tenemos los recursos para hacerlo. Claro. Porque si tú a cada uno de esos chiquillos le pusieras un tutor que lo acompaña y que lo da, a lo mejor lo integra. Pero si tú no tienes esa posibilidad,
ese chico va a terminar yéndose y terminan yéndose. Ahora, nosotros siempre estamos preocupados de que si se van, ver dónde se les recibe. Pero, por ejemplo, ahora sabemos que una chica que llegó desertora no está yendo, siguió desertora, claro. Desertó de nuevo. Y eso que está en un programa del Ministerio del Interior, que trabaja con niños en situación de riesgo y que involucran a la familia, tiene que haber instancias especiales y eso no existe. Y yo creo que ese es un tremendo problema y no ha habido ningún gobierno en el último tiempo que se haya preocupado de la deserción. Y la deserción ha aumentado. Durante años fue disminuyendo, pero ahora ha aumentado. No sé, yo creo que ya hace como unos 3 o 4 años ya empezamos a ver que la deserción está aumentando. Son de enseñanza media y la mayoría son niños por fracaso escolar, o sea, fracaso escolar y entonces se retira. Es pésimo. Esos niños no que se vaya a trabajar y no, esos niños trabajan en la calle y no sé, tan a la suerte, tan botados. Si tú me preguntas cuáles son los problemas más graves que yo enfrentaría hoy día, uno es ese y el otro es los jóvenes que egresan de la enseñanza media y que no ingresan ni a educación superior ni al mundo laboral. Y esos son un 20% de los jóvenes que egresan todos los años. Por lo tanto, ahí debe haber como 500.000 jóvenes. Más, aparte los desertores. Aparte los desertores. Y ahí, o sea, eso es una bomba de tiempo. O sea, no, ya está explotando. Por supuesto, pero por supuesto. ¿Mm? Esos son problemas, porque fíjate que, claro, a nosotros nos tocó una etapa que a lo mejor era más fácil, porque nos tocó que teníamos que completar la enseñanza media. Cuando yo estaba en el ministerio, el año 2000, no teníamos ni siquiera todos los niños con RUT, estaba confeccionándose, ¿eh? Entonces no sabíamos bien. Pero el Banco Mundial hizo un estudio y un día me acuerdo que llegó uno de estos funcionarios del Banco Mundial y me dijo, preocúpese porque ustedes tienen en los sectores más vulnerables, tienen un 60% de deserción en la enseñanza media. Y en total tienen como un 40% de deserción. Entonces yo dije, no puede ser. Y era así. Y nosotros ahí empezamos a crear programas para retener a los alumnos en la enseñanza media. En Puerto Vara, yo fui a un liceo un día y había una mamá sentada. Y yo le digo, ¿y usted qué está haciendo aquí? Entonces me dice, no, vengo a retirar a mi niña. ¿Y dónde vive usted? Vivo no sé dónde, vivía lejos de Puerto Vara. Y yo le dije, ¿por qué la retira? No tiene cabeza para estudiar. Ese era el concepto. Ese concepto ya no existe. Ahora los jóvenes que desertan por otro motivo. ¿Ah? Y claro, nosotros hicimos un tremendo esfuerzo para llegar a una cobertura de sobre el 80% en la enseñanza media, con programas especiales, liceo para todos, etc. Y estábamos súper contentos, pero yo creo que eso también, insisto, también tiene que ver con que el mundo ha cambiado mucho, con que los jóvenes también tienen otras opciones, el narcotráfico es una de ellas, y la educación no está siendo lo suficientemente atractiva ni flexible como para darle salida a todos estos jóvenes.
A ver, yo creo que ella tiene muchas condiciones políticas, tiene liderazgo, sabe de educación. Creo que lo que le falta es empatía. Y también más flexibilidad. Por ejemplo, a mí me parece, y lo he planteado, que el tema de la selección, reponerlo, cuando fue rechazado en el gobierno anterior, con un Congreso menos difícil que el actual, sin tener mayoría en el Congreso, es tirarse un tiro en los pies. Es revivir un tema que divide ideológicamente, porque unos piensan que lo más importante es, no sé, la inclusión, y otros piensan que lo más importante es el mérito, y ahí hay una división que no se van a poner de acuerdo. Entonces, ¿para qué? El tema que ya se resolvió. Sí, ¿para qué? Se resolvió, no era el momento de ponerlo. Y eso lo que ha generado, y la forma en que ella lo ha planteado como muy convencida y recorriendo el país, ¿no?, ha generado anticuerpos. La desgasta para poder sacar otras cosas. Y ahora en el tema de los profesores, yo también siento, porque han llegado a acuerdo a casi todo, en casi todo, pero el tono en que se ha dado la relación no es un tono para facilitar la negociación. Claro. O sea, si tú... A ver, yo personalmente creo que efectivamente hay un problema en cómo los profesores y otros, porque los estudiantes también, toman decisiones. Carlos Peña lo pone en una columna, y es verdad que ese es un problema, el asambleísmo. Es un problema, y los dirigentes hoy día cada vez conducen menos. Yo estoy de acuerdo que eso pasa, pero si tú eres ministra y quieres llegar a acuerdo con el dirigente, tú no le dices, oiga, usted no maneja a su gente. ¿Ah? Porque en el fondo le estás diciendo que lo estás. Entonces, siento que se cometen errores en ese sentido, pero ahí a mí me parece que es un tema más cultural del mundo de Chile Vamos o de la derecha, ¿eh?, que no tienen empatía. O sea, yo creo que el gran problema de este gobierno es que no tiene empatía con la gente, no sabe cómo comunicar. O sea, mira, el tema de los medidores, y sale el presidente y dice, ¡pah! Se acabó los medidores van, y después no van. Claro. ¿Entendés? O sea, es falta de empatía total. Y así uno puede tener 20 ejemplos. 20 ejemplos. Entonces la ministra no es la excepción. Sí, o sea, creo también que el gobierno le importa mucho la encuesta. Y eso es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, es un error. O sea, los gobiernos que les va bien, en definitiva, persisten en una línea. Y al principio puede no notarse, pero después se nota. ¿Ah? Y yo creo que el gobierno en ese sentido comete un error si piensa que tiene que darle en el gusto a la extrema derecha. Porque al final puede sacar mucho más cosas si logra tener acuerdos con la democracia cristiana, que no tal como, además que tiene que darse cuenta si hay criterios de realidad, si cuando uno no tiene mayoría en el Congreso, tiene que negociar. Ahora, me temo que
es una actitud parecida a la que ha tenido el Partido Socialista con el Frente Amplio, por darle el gusto al Frente Amplio, por parecerse, porque no se le vaya la gente para allá, pierde su identidad. Y acá, entonces, por darle el gusto al mundo de José Antonio Castro, al mundo de la UDI más reaccionaria, terminan perdiendo una identidad que es por la que fue elegido. O sea, él ya perdió la gente, ya perdió el apoyo de la gente que votó por él porque no quería que ganara Guille. Claro. Ya lo perdió. Entonces, ¿cuál es? Yo no creo que él vaya a perder ese otro apoyo porque es la derecha dura. Entonces, de verdad siento que debieran mirar menos las encuestas y buscar sacar proyectos adelante lo mejor que puedan. Yo creo que no es descartable, pero pienso que este es un país bastante sensato, que vivió una dictadura, que los que votan son gente mayor. Entonces, hay más posibilidades de que eso no ocurra. Pero si hay temas que no se resuelven adecuadamente, si hay mucha conflictividad en el mundo político, bueno, hay posibilidades de que ello ocurra. Ahora, ¿por qué no? Uno dice, ¿por qué no? O sea, Venezuela era el país más desarrollado del año 2000 y mira cómo está. Entonces uno dice, nosotros también pensábamos que nunca íbamos a tener una dictadura militar y tuvimos una dictadura militar 17 años. Entonces no hay que descartar, por eso hay que cuidar la democracia, por eso hay que cuidar el diálogo democrático, por eso hay que intentar fortalecer las instituciones. Y no se fortalecen las instituciones cuando se presentan proyectos que son inconstitucionales, cuando se juega un poco con el Tribunal Constitucional. No sé, creo que ahí estamos cometiendo errores que no digo que sean fatales, pero que son errores que nos pueden costar. No, es que sabe lo que pasa, que, o sea, primero, obviamente que eso ya es como cruzar la vereda entera, estoy vieja ya como para hacerlo, ¿ya? Pero por otra parte, yo no sería una persona adecuada para ser ministra de Educación, porque tiene que ser una persona que... Yo genero anticuerpos y especialmente en el tema de educación, porque me jugué mucho en el gobierno anterior, siendo muy crítica a las reformas que se hicieron. Entonces, yo sé que sería una persona que no podría aportar en eso. Es que la DC no va a participar en el gobierno, eso estoy segura. Sí. ¿Cree que hay figuras como él? O sea, no, yo lo echo de menos en términos personales. Yo creo que mi papá fue una figura para otro tiempo. No sé si sería una figura para este tiempo. ¿Por qué? Porque era un señor muy serio, muy... no sé, yo digo, mi papá, Benninger, ¿tendrían algún espacio o serían atractivos en el mundo de hoy para la ciudadanía? No sé, no estoy segura. Creo que han cambiado las cosas, pero bueno, él era
o sea, para mí creo que lo más importante de él era su libertad. Era una persona con una libertad interior muy grande. Y daba peleas difíciles. Era conciliador, porque fíjate que mi papá, su tesis fue, cuando tenía 23 años, o 22 años creo, su tesis fue sobre el juicio arbitral, sobre arbitraje en vez de juicios controversiales. Y él era una persona conciliadora, pero era una persona súper firme también. Entonces, claro, es un tipo de político que uno echa de menos, pero no solo a él, a otros también, porque tenían una estatura intelectual que hoy día uno no ve tanto, pero no son los líderes de este tiempo.